Vamos a revisar ahora algunos aspectos de la organización económica del Estado mexicano. Y bueno, partir de que la Constitución es el paradigma sociopolítico que establece las bases de organización del poder y los proyectos nacionales. Específicamente, y partimos de que la Constitución, nuestra Constitución de 1917, pues conforma el marco referencial de los comportamientos tanto de gobernantes como de gobernados en pos del progreso, del desarrollo y del bienestar de las mayorías. La organización económica del Estado mexicano pues se ha configurado en una evolución histórica. Se incorpora a nivel de la Constitución un marco regulatorio económico expreso, pues estableciendo tres paradigmas esenciales. Por otro lado, el artículo 25 reconoce y legitima a la economía mixta bajo rectoría estatal, y con lo cual los sectores sociales y privados pues adquieren un reconocimiento pleno para participar en las tareas del desarrollo económico y también del social. El artículo 26 pues establece que la rectoría estatal debe ejercerse a través de la técnica de planeación, concebida como un ejercicio democrático y participativo que contempla las vertientes obligatorias para la Administración Pública Federal, un esquema de coordinación para armonizar soberanías estatales con los objetivos federales y finalmente, pues lineamientos de concertación para inducir a los sectores social y privados hacia metas de desarrollo nacional integradas. Es decir, la economía mixta, la rectoría estatal y la planeación democrática son los pilares en torno a los cuales pues se desarrolla una amplia proliferación de legislación económica que da sustento al derecho económico mexicano. Entre las decisiones políticas fundamentales, el capítulo económico pues constituye las bases en torno a las cuales se equilibran y se armonizan los derechos individuales y los derechos sociales. Y bueno, la rectoría estatal, que se actualiza en los artículos 25 y 26 constitucionales, pues implica no otra cosa que el Estado tiene a su cargo la dirección y orientación del desarrollo económico y social del país, responsabilidad que en algunos rubros pues es exclusiva, por ejemplo en recursos naturales no renovables, en funciones estratégicas no compartidas, pero en otras pues comparte con los otros sectores social y privado. También la economía mixta, vista como un sistema en que la libertad de la empresa se articula con las áreas estratégicas estatales, conformando una suerte de economía de mercado intervenido de amplia gestión pública, privada y social. Y también pues la planeación democrática, esta como una técnica que racionaliza el instrumental jurídico administrativo del gobierno federal, que coordina esfuerzos con las entidades federativas y que concierta con los particulares y sectores sociales acciones y tareas de desarrollo económico y social en una especie de diálogo participativo propio de un sistema que representa y valoriza al hombre en su dimensión digna y libre. Y bueno, pues esta es la base con esta trilogía conceptual orientada a materializar pues los derechos sociales de las mayorías. Y bueno, pues vamos a pasar a revisar algunos de los artículos de este capítulo económico constitucional de manera muy general, porque después les vamos a revisar a cada uno con más abundamiento. Y bueno, el artículo 25 pues refiere la atribución del Estado para planear, conducir, orientar la actividad económica nacional, también para regular y fomentar pues las actividades que demande el interés general en el marco de ciertas libertades. Y bueno, en esta lámina nosotros podemos visualizar el contenido del artículo 25 constitucional, del cual se desprende que precisamente va a corresponder al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que este desarrollo nacional, garantiza tres cosas: que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento y el crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, pues permita el pleno ejercicio de la libertad, de la dignidad de los individuos, de grupos y clases sociales,
cuya seguridad protege la propia Constitución. Y también nos dice que la competitividad se va a entender como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación del empleo. También señala que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del propio sistema financiero, para con ello coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Que el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y también los municipales deberán observar este principio. También visualizamos que el Estado planeará, conducirá, coordinará, orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que determine el interés general. Señala asimismo la concurrencia de los sectores público, social y privado en el logro de los propósitos generales de desarrollo nacional y sujetándolos al principio de legalidad, definiendo el marco de la llamada economía mixta. Aquí encontramos que al desarrollo económico nacional van a concurrir con responsabilidad social los tres sectores: el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica, que contribuyan al desarrollo de la nación. También puntualiza la exclusividad del sector público, para hacerse cargo de las áreas estratégicas que se definen en el artículo 28, como por ejemplo correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos, generación de energía nuclear, y que más adelante daremos lectura. El sector público tendrá a su cargo y de manera exclusiva las áreas estratégicas que, como lo mencionamos, se señalan en el artículo 28, párrafo 4 de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y las empresas productivas del Estado que en su caso se establezca. Se señala la participación en otras áreas de actividad económica que se califican de prioritarias, en las cuales implícitamente el sector público asume una función predominante, pudiendo incorporar o asociar a los sectores social y privado. Y encontramos que asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. También bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Se incluye al sector social como integrante fundamental de la economía mixta y se reconoce la función social del sector privado sujeta al interés público. Se dota así al Estado de la responsabilidad y de los instrumentos para cumplir su rectoría en el desarrollo nacional y para promover el bienestar y la seguridad generales. Entonces aquí nos dice que precisamente la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, es decir, este sector social que se va a conformar por los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución, consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. También que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales. En el artículo 26 constitucional se establecen las facultades del Estado para planear el desarrollo nacional y también se organiza el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Se señala que los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución
pues determinarán los objetivos de la misma planeación. Y precisamente en este artículo 26 podemos leer que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y la democratización política, social y cultural de la propia nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución pues determinarán los objetivos de la propia planeación. En este sentido también precisa la participación, y la participación como medio para recoger de los diversos sectores sociales pues las aspiraciones, las demandas de la propia sociedad a fin de incorporarlas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas derivados de este. Por eso cuando nos dice que la planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. De igual forma, pues establece la jerarquía orgánica del Sistema Nacional de Planeación Democrática a partir del propio Plan Nacional de Desarrollo, del cual pues han de derivar los programas sectoriales de la propia administración pública de carácter federal y se fija la obligatoriedad en el cumplimiento de estos para el sector público, la coordinación con las entidades federativas a través de los convenios únicos de desarrollo y la concertación e inducción de las acciones de los particulares. Por eso nos habla de que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que pues se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinarán los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales. En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. Y bueno, pasamos al artículo 28 constitucional. Dentro del bloque de reformas introducidas a la Constitución, se menciona muchas veces la modificación o las modificaciones al artículo 28 constitucional, que entre ellas, introducen el concepto de práctica monopólica, esto sin suprimir ni menguar el concepto de monopolio, con el objeto de abarcar y de regular fenómenos oligopólicos y de concentración, con la consecuente protección de los ciudadanos y de los propios consumidores. Y esto lo podemos encontrar aquí en el primer párrafo, cuando se menciona que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos, esto de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de precios, así como todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados. En general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva de forma indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Se introducen las bases para regular el abasto y los precios, así como para imponer aquellas limitaciones
pues que eviten intermediaciones innecesarias o de carácter excesivo que provoquen de cierta manera pues el alza de precios. Y aquí lo podemos leer, que las leyes fijarán las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como en el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Y también, entre otras muchas cosas, pues se delimita con bastante precisión el ámbito exclusivo del sector público y de los alcances de la participación del Estado. Aquí precisamente cuando nos establece que no van a constituir monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas. Resaltar el tema de las áreas estratégicas, que son estas: correo, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos, generación de energía nuclear, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la exploración, la extracción del petróleo y los demás hidrocarburos. También las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional, y que el Estado, al ejercer en ellas su rectoría, pues protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá y establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Y por último, que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo, y en las actividades de carácter prioritario, donde de acuerdo con las leyes pues participe por sí o con los sectores social y privado. Y bueno, también podemos decir que existen todavía mucho más regulación respecto al artículo 28, pero por el momento lo vamos a dejar hasta acá. Y bueno, como podemos visualizar, la Constitución desde el punto de vista económico pues respeta, acepta en todo momento la presencia de los particulares en áreas de producción, de distribución, de comercialización, tanto de bienes como de servicios. Y bueno, también el artículo 5 pues expresa y respeta la libertad de los ciudadanos pues a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siempre y cuando pues sean lícitos. También, como lo revisábamos, el artículo 25 pues reconoce expresamente a los sectores social y privado, los reconoce como sujetos fundamentales en las tareas del desarrollo nacional. En el 26, bueno, pues establece el mecanismo de la concertación como el más idóneo para regular las relaciones entre los sectores privado y social con el propio gobierno federal. El 27 pues reconoce el derecho a la propiedad privada. El 28 pues alienta una economía de mercado o libre competencia, y pues sanciona los monopolios, las prácticas monopólicas tipificadas como pues deformaciones de las economías de mercado. Y bueno, ahora sí, como último punto, pues tratar de hacer una especie de síntesis de este tema de la organización económica del Estado, revisado pues a grandes rasgos. Podemos mencionar que, bueno, se estatuye un derecho de propiedad de los particulares sobre todo tipo de bienes, incluyendo los de producción, pero se condiciona y limita la propiedad privada en atención al propio interés público. También establece un régimen de propiedad pública sobre determinado tipo de bienes. Se instaura un control directo del poder público sobre ciertas actividades, es decir, sobre las áreas estratégicas. Garantiza una serie de derechos individuales y sociales de libertad económica, pero como lo habíamos mencionado, se condiciona y se limita su ejercicio por el interés público.
También define la rectoría del Estado en el sistema económico para alcanzar un desarrollo integral. Convoca a las tareas del desarrollo a los sectores público, social y privado, tipificando a nivel constitucional el esquema de la economía mixta. Faculta al Estado para planificar y planificar democráticamente el desarrollo económico y social. Postula una economía de mercado competitivo que rechaza los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones, acaparamiento de artículos de consumo necesario y otras prácticas desleales que atentan contra la libre concurrencia. Acepta, pero con carácter excepcional, los monopolios estatales en las áreas estratégicas. Y bueno, finalmente, pues atribuye al poder público una serie de facultades para intervenir en la economía con objeto de impulsar el propio desarrollo de la sociedad.